una de las principales constantes en los hallazgos clínicos en las personas con dolor lumbar es debilidad del core, abdominales profundos con patrones de contracción abdominal inadecuados y debilidad de los glúteos. Eso básicamente se refiere al síndrome de nalga aguada, o sea, porque esa vaina tan complicada que no sé qué. Así mismo, sus glúteos no se contraen y no se contrae bien su zona abdominal y eso genera desbalance. Bienvenidos a Cuerpo en Conexión, un podcast donde la medicina y el entrenamiento físico se juntan en una conversación informal, sin tapujos, sin mitos, para ver el impacto de tu salud o de tu fitness en tu salud. Aquí a mi lado, Laura Ponte. A mi lado, Jesús Vallenilla, entrenador y preparador físico, y quien les habla, Laura Ponte, médico fisiatra especialista en el área de medicina del deporte. Queremos comenzar este capítulo dándole las gracias a todas las personas que se han sumado a este proyecto, con sus comentarios, con sus recomendaciones, con su feedback, y de esta manera invitarlos a suscribirse a nuestro canal, a darle a la campanita y compartir todos los capítulos que les han gustado a las personas que consideren que les pueda ser de utilidad. Y si este capítulo de hoy les gusta, pues no duden entonces en darle like y compartir con quienes puedan aprovechar de esta información que vamos a conversar Jesús y yo hoy. Y también no nos olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @Cuerpo en Conexión Podcast. Muy bien. ¿Y qué vamos a hablar del día de hoy? Hoy vamos a hablar de el increíble dolor lumbar en el mundo del deporte. Y bueno, en el mundo, digamos, normal. Del día a día. Del día a día, porque el dolor lumbar es algo tan común y manda a reposo a tanta gente que queríamos, tocarlo directamente. Comentarlo, sí. Sigue siendo una de las principales causas de consulta médica por dolor en todas las áreas. No Y solo... que cabe destacar que fue el dolor lumbar lo que nos unió, lo que nos hizo que nos conociéramos. Así fue que nos unimos. Es correcto. Sí, entonces sí, el dolor lumbar sigue siendo una entidad clínica muy común, es de las más frecuentes en las consultas médicas, yo creo que de todas las especialidades, desde medicina interna hasta rehabilitación, traumatología, entre otras. Sí, y la estadística dice, la epidemiología dice que cerca del 70-85% de las personas a lo largo de su vida van a experimentar, aunque sea un episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida. Es una estadística sumamente alta. Es muchísima gente que entiendo, yo leí algo por un estudio que alrededor de 80 y algo % de las personas, creo que era en España en ese estudio, que en algún momento del año pedían reposo por dolor lumbar. Es una de las principales causas de baja laboral, de reposos y de Entonces, discapacidad según la Organización Mundial eso de la nos indica Salud. que no solamente el afectado, el que le duele, es el que se siente mal, sino que también el empleador, en todo caso, es el que resiente de la persona que falta su trabajo. Claro, porque genera no solamente gastos médicos, sino que genera también gastos desde el punto de vista laboral, económico, porque un trabajador que falta frecuentemente a su trabajo por un dolor lumbar, porque tiene que cumplir reposo para cumplir tratamiento, pues genera gastos. Por supuesto. Entonces, bueno, hablemos entonces ya sabemos de lo que estamos hablando, pero ¿qué genera el dolor lumbar? O si hay alguna razón básica, o cuáles son las principales razones que generan el dolor lumbar. Yo pienso que hay algo bien importante aclarar, o sea, ¿qué es el dolor lumbar? O sea, es básicamente el dolor que se presenta hacia la zona baja de la espalda. El famoso lumbago. El lumbago, el conocido como el lumbago en el común denominador. Entonces, a veces uno dice lumbar y las personas no saben qué es lumbar. Bueno, sí, son los diferentes segmentos de la columna vertebral. La primera es la cervical, la del medio es la torácica o dorsal, que suele un poco redundante porque la columna vertebral está toda hacia atrás, hacia el dorso del cuerpo. Entonces, por eso la terminología nueva es decirle, pues, columna torácica, el segmento medio, y el último segmento que es la columna lumbar. Más o menos lo que está arriba de las nalgas. Pues. Exacto, por encima del glúteo, así mismo. Muy bien. Muchas causas están asociadas a la clínica, es decir, al dolor lumbar. Y es importante aquí aclarar que no todo lo que duele en la columna lumbar es una discopatía o una hernia de disco. Bueno, que al final eso es algo súper común, que bueno, tengo una hernia, no puedo hacer tal cosa, o la hernia es la causante de mi dolor, y entiendo que eso no es exactamente así. No es exactamente así. O sea, en la columna vertebral como estructura existen un montón de, valga la redundancia, de estructuras anatómicas que la conforman y que son susceptibles de lesionarse, de inflamarse, de irritarse, de elongarse y de poder generar dolor.
como es el caso de las hipertrofias facetarias o los síndromes facetarios, que son son unas articulaciones pequeñitas que están dentro de la columna vertebral que permiten unir una vértebra de arriba con la vértebra de abajo, y eso puede generar dolor lumbar y no necesariamente sea por una discopatía. Pueden coexistir ambas, sí, pero no necesariamente sea el dolor causado exclusivamente por una hernia. ¿Qué tan frecuente, qué tan frecuente puede ser que tú consigas una imagen, una resonancia magnética, una radiografía, etcétera, donde existe una hernia, pero probablemente el dolor no proviene de la hernia? No sé si eso es posible. En un alto porcentaje, por encima del 60% de la población, que por lo menos a mi consulta, muchas veces pedimos estudios por otras causas y el paciente Y bingo, no tiene te dolor conseguiste una y hernia. te conseguiste una hernia y resulta que el paciente no tiene clínica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tener una hernia discal no es una condición sine qua non para tener dolor lumbar de forma permanente. Y eso va a depender de la severidad de la hernia, porque hay hernias que son pequeñas, que se les llama prominencias discales. Hernia y protusión es lo mismo. Digamos que pudiese ser un sinónimo, pero el término de, por ejemplo, prominencia o protrusión va íntimamente relacionado con el grado de severidad de la hernia. Okay. O sea, es una hernia, pero en un grado mayor, la protrusión, por ejemplo, porque si esa hernia sale y se mete en el canal medular, pues puede generar compresión radicular, que eso sí es más complicado porque puede generar déficit motor, alteración sensitiva, un dolor neuropático, que es ese dolor como lo refieren los pacientes, como un dolor que se irradia, que corre, que puede ser urente, que es como ese dolor que arde, que quema. El paciente lo refiere de esa manera, ¿no? Generalmente ese dolor, cuando, digamos, proviene de una hernia, que tengo la hernia y tal y todo el asunto, generalmente asumimos que puede correr hacia abajo. No Sí. debería subir, no debería ir hacia arriba. Puede ocurrir, pero generalmente el dolor va hacia las extremidades, va hacia abajo, hacia distal. ¿Okay? Y es importante también, pues, que a veces hablan de la ciatalgia, y la ciatalgia puede tener, que es la lumbociatalgia, ¿sabes? Mira que se me comprimió el ciático. Ajá, la famosa ciática. Pueden haber varias causas implicadas allí o generando ese síntoma, que es ese dolor que se irradia, ¿no? O sea, desde un síndrome del miofacial del músculo piramidal de la pelvis, que está muy metidito en el glúteo y está muy cerca del ciático a nivel del glúteo, hasta una discopatía o hasta una hernia importante que pueda generar una compresión arriba. De hecho, yo he tenido pacientes que tienen ambos síntomas, ¿sí? Que tienen el síndrome miofacial del piramidal de la pelvis y tienen una discopatía que también puede generarles dolor, ¿sí? Okay. Entonces, aquí lo importante es hacer un examen físico bien exhaustivo, porque muchas veces el dolor lumbar ni siquiera hay discopatía. A veces es simplemente dolor de la musculatura. Nosotros le decimos a eso restricciones miofaciales, que es simplemente la musculatura muy tensa, que genera irritación de la fascia y genera dolor al tacto, ¿sí? Las mal llamadas contracturas musculares, si se quiere, claro, ¿no? Entonces, está íntimamente relacionado, o sea, lo primero es hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, determinar cuáles son las posibles causas que te están generando ese dolor. Y clínicamente existen maniobras que nos pueden orientar hacia saber si hay una posible hernia que esté comprimiendo algo o si es simplemente por desbalance muscular. Tú en el examen físico ya pudieras tener sospechas más o menos con cierta certeza de la existencia de una hernia, sin ver una imagen. Si la hernia está dando clínica, sí. Ok. Porque cuando la hernia es muy grande y está comprimiendo los nervios, la clínica es muy florida. ¿Qué quiere decir eso? Que se manifiesta abiertamente. Sí, como alteración de la sensibilidad en los miembros inferiores o alteración de los reflejos osteotendinosos. Hay una maniobra muy común que aplicamos en consulta, que se llama la C, que consiste en el paciente acostadito y levantamos la pierna recta extendida, y cuando hay una compresión radicular, o sea, cuando hay una hernia que está comprimiendo en la columna, cuando nosotros elevamos la pierna se genera un dolor con características neuropáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente refiere el dolor que se le irradia hasta la planta del pie con corriente, hormigueo y no lo tolera. ¿Ok? Ok, simplemente levantando la pierna. Simplemente levantando la pierna. Eso me puede orientar a mí hacia esa sospecha de que puede haber una hernia que esté comprimiendo el canal medular o generando este síntoma. ¿Ok? Y así como otras cosas, desde una disfunción de la sacroilíaca, de la pelvis, un mal movimiento de la pelvis, una inflamación de la articulación sacroilíaca puede generar dolor lumbar,
y es un dolor muy intenso y no necesariamente sea porque haya una hernia discal. Eso ¿Ok? es una disfunción o mal funcionamiento, Un- digamos, de la movilidad de la cadera. de la cadera, ¿sí? Que la cadera no Más que está de la, moviéndose correctamente. más que de la cadera de la pelvis, ¿sí? Ok. Porque, bueno, entendemos la cadera como la unión de la articulación coxofemoral, o sea, el fémur con el hueso coxal, ¿no? La articulación sacroilíaca, que es la que permite unir el hueso ilíaco con el sacro, que es en donde termina la columna vertebral, pues puede ser causa de dolor lumbar de forma importante y a veces es muy subdiagnosticado, pero es porque muchas veces no lo buscamos en torno al dolor lumbar. Generalmente, a ver, un ciudadano común, Un ciudadano común. me duele la espalda. ¿A dónde acudo? Generalmente acude al traumatólogo. Es lo más, o por lo menos lo más común que he escuchado. Probablemente ese doctor te manda a hacer una cantidad de imágenes. Una Claro, resonancia, pide de entrada un rayos X y si hay características, pues como las que te digo, quizás con síntomas más severos, pues pide la resonancia. La fisioterapia, en estos casos que podemos entender que es que no estamos hablando de nada quirúrgico, simplemente hay una malfunción, una inflamación de alguno de los tejidos, es sí o sí, es algo tentativo o necesito medicación. Sí o sí, lo que va a solucionar el origen del problema es la terapia. Los fármacos simplemente van a calmar el síntoma y nos permiten avanzar desde el punto de vista rehabilitador con la terapia física y los ejercicios, que es lo que realmente va a solucionar el origen del problema, porque una de las principales constantes en los hallazgos clínicos en las personas con dolor lumbar es debilidad del core, abdominales profundos con patrones de contracción abdominal inadecuados y debilidad de los glúteos. Eso básicamente se refiere al síndrome de nalga aguada, o sea, porque esa vaina tan complicada que no sé qué. Asimismo, sus glúteos no se contraen y no se contrae bien su zona abdominal y eso genera desbalance, que genera inestabilidad del segmento lumbar. Bueno, de todo el segmento tóraco-lumbosacro, por decirlo de alguna manera, porque toda esa cadena muscular se conecta. Entonces, si tú tienes un músculo que no está trabajando correctamente, los vecinos por encima y por debajo de él tienen más carga de la que deberían Eso podemos soportar. traducirlo a que tú le estamos pidiendo un trabajo a la persona que debería hacerlo, pero no está preparada para eso y sus vecinos se encargan del trabajo, pero ellos no están trabajando para eso. O sea, no están diseñados para esa carga. Exactamente, ¿qué es lo que te pasa cuando tú tienes más trabajo del que te corresponde? Te cansas, te abrumas, ¿Y qué haces tú cuando te cansas del trabajo, por ejemplo? bueno, te agotas, Te agota, necesitas dormir, necesitas tiempo fuera. descansar, o pides un asistente, o pides Claro, unas vacaciones a tu exacto. jefe y si no te las das, tú renuncias. Ajá, me voy, no, Pero el no puedo cuerpo, más. pero el cuerpo humano no tiene esa opción. ¿Qué hace? Se irrita, se inflama y genera dolor. Claro, Esa es su quién forma es. de quejarse. Claro, y esto lo estamos diciendo ahorita a una persona común que no estamos hablando de deporte específicamente, No, del común denominador. En del el común deporte hay denominador. variantes, pero el principio es más o menos igual. Exactamente, pero cuando nos vamos al área deportiva, que le decimos a una persona que haga, por ejemplo, un peso muerto, y esas nalgas tienen síndrome de, ¿cómo es? De nalgas aguadas. Bueno, el glúteo no está haciendo el trabajo que le corresponde y son los músculos vecinos quienes se encargan de mover la barra del piso hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Asimismo, si los glúteos fallan, toda la musculatura que rodea la columna vertebral hace más presión, genera dolor y puede generar problemas secundarios por esa presión excesiva por tanto tiempo. Claro, ¿Sí? Desde una hernia hasta hipertrofia facetaria, hasta lesiones ligamentarias, entre otras cosas. ¿Ok? Y sí existen ciertos deportes que tienen más riesgo de lesiones a nivel lumbar y por ende más probabilidades de experimentar dolor lumbar. ¿Sí? ¿cuáles serían Como esos? la gimnasia, el powerlifting, el weightlifting. ¿Por qué? Porque implica una carga axial, ¿sí? Es una carga directa sobre las vértebras y son altas cargas, alta intensidad. Entonces sí, existen deportes que tienen mayores riesgos de presentar dolor lumbar como clínica o como parte de los problemas del deportista. Igual que estos deportes en donde la rotación en el eje de la columna
están implicados como por ejemplo en el tenis, en el golf, en donde hay una rotación del tronco junto con cadera y miembros inferiores, cuando las técnicas no Es como una son, cizalla que hace. exacto, cuando las técnicas no son bien aplicadas, ese movimiento de rotación y sobre todo de hiperextensión, por ejemplo, en los tenistas pasa mucho cuando hacen el saque, que muchas veces hiperextienden y rotan demasiado. Ese es un factor de riesgo para lesiones en las vértebras y no solamente de discopatía, sino de alteraciones en el eje antero-posterior de las vértebras, que se les conoce eso como listesis. Es como que si la vértebra se desplaza hacia adelante o se desplaza hacia atrás. Y pues por supuesto eso puede generar problemas importantes y causa de dolor además. Claro, eso significa que la vértebra de algún modo se mueve, o a ver, estamos diseñados para que se mueva, sin Exactamente. embargo, ese movimiento puede quedarse, digamos, estancado en algún punto de los extremos, por llamarlo de algún modo. Exactamente, se puede quedar en los extremos. Claro, y eso me imagino que genera muchísimo dolor, Claro, y incomodidad. limita desde el punto de vista no solamente funcional para las actividades de día a día, sino que limita la práctica deportiva. ¿Cuánta gente no detiene sus entrenamientos por dolor lumbar por algún periodo de tiempo? O sea, hay algunos Es pacientes, súper común. sí, la mayoría de los pacientes con un programa de rehabilitación de 3 a 6 semanas se recupera, ¿sí? Y se solucionan los síntomas, ¿sí? Pues por supuesto queda pendiente o queda de trabajo promover ese balance a través del fortalecimiento de la musculatura específica para evitar recurrencias de dolor. Pero sí existe un pequeño porcentaje de pacientes en donde el dolor puede cronificarse en el tiempo cuando no se acompaña de tratamiento rehabilitador. O sea, estos son pacientes que pueden durar más de 3 meses con dolor lumbar, o sea, y es cuando el dolor se cronifica en el tiempo. Y hay personas que pueden tener 1, 2 o más episodios de dolor lumbar en el año. ¿Sí? Bueno, está escrito en la literatura, o sea, el New England de medicina pues lo reporta, la Organización Mundial de la Salud, muchísima literatura reporta el dolor lumbar como una de las principales causas de dolor, de baja laboral y deportiva. Claro. Y entonces, al final de la historia, que tenemos ya una historia más o menos construida con respecto a causas más comunes, etcétera, Ujú. ¿cómo existe la posibilidad de prevenirlo? De prevenir el dolor lumbar. ¿O hay que esperar que aparezca para tomar causas en el asunto? No hay que esperar que aparezca. Existen muchísimas formas de prevenir. Desde lo más simple, que es con los hábitos posturales adecuados, ¿sí? En tu entorno laboral, en tu entorno estudiantil, en el entorno del deporte, cuidar muchísimo las posturas, aprender desde etapas tempranas a tener un buen patrón de contracción y de fuerza del core, ¿sí? Con cosas muy sencillas en casa, por ejemplo, yo tengo que levantar, y se lo digo a mis pacientes en consulta, mira, yo quiero levantar el botellón de agua de mi casa. Bueno, yo primero meto el ombligo, contraigo bien y después levanto el botellón de agua, ¿sí? Aquí el tema es el pujo, evitar es un mal hábito, ¿sí? Que la gente puja cuando va a realizar algún esfuerzo físico que involucre cargas. Entonces eso lo que hace es que le quita la protección a la columna en sentido anteroposterior, porque cuando tú metes el ombligo, o sea, todos los órganos intraabdominales van hacia atrás y hacia arriba. Y por supuesto, todos los abdominales profundos, el transverso y todo eso van hacia atrás y generan un muro de contención a la columna en este sentido, en sentido anteroposterior. Y eso evita la aparición de sobrecargas musculares y de problemas a nivel de la columna lumbar y toracolumbar y todo eso. Y Es lo que bueno, está descrito como la presión intraabdominal. O sea, que de algún intraabdominal, modo generas presión en todo tu core para que el core funcione como un medio de transporte de la fuerza de las piernas hacia arriba. O sea, que exactamente. no sea, que no haya movimiento en el torso, en el core, cuando estás ejerciendo, por ejemplo, una sentadilla, un Una peso muerto, qué sé yo. sentadilla, lo que sea. O levantando un botellón de Y peso. cuando lo vas a hacer durante la práctica del deporte, es más importante aún porque muchas veces son movimientos a alta velocidad con altas cargas y cuando la gente ya está cansada y fatigada puede perder los patrones de movimientos adecuados porque ya está fatigado. Entonces es ahí cuando es más importante cuidar. Y siempre fortalecer, o sea, hacer un trabajo de fortalecimiento específico para glúteos y para el core, isquiotibiales, eso va a ayudar a prevenir sobrecarga de la musculatura paravertebral que puedan generar problemas mayores, ¿En qué de los que ya, porcentaje de sí los que es? ya comentamos.
en qué porcentaje, si es posible dar algún porcentaje, este, pacientes que llegan a tu consulta con dolor lumbar logran, o sea, o deben salir de ahí, primero con una fisioterapia establecida, etcétera, una rutina de 3 a 6 semanas, qué sé yo, las que sean necesarias, y luego entrenar fuerza de manera, bueno, específica, esos patrones, etcétera, o sea, ¿qué porcentaje de esas personas deben hacer todo este tramo para salir de ahí y luego tener, digamos, una vida deportiva exitosa, por llamarlo de algún modo? El 100% de los pacientes requiere de esa combinación. El 100% de los pacientes. Solo los que lo cumplen, porque tú le das el abanico de posibilidades. Algunos lo cumplen, otros no. El que no cumple el plan de fortalecimiento, a los 6 meses lo tienes otra vez con dolor lumbar. Y le dice, ¿y le hiciste el plan de fortalecimiento? No, doctor, es que me sentí muy bien. Claro, porque hiciste una primera fase de tratamiento y tienes que darle continuidad. En lo que deja de darle continuidad al plan de fortalecimiento, vienen otra vez los ayayay porque el desbalance no se restituye en un mes. Claro. En un mes tú logras dar las bases para que una estructura comience a funcionar correctamente. Claro, tú bajas la intensidad del dolor, porque obviamente cuando una persona tiene dolor, sus patrones de movimiento varían, la capacidad de reclutamiento de la fibra muscular varía porque está sensible, está irritada. Entonces no puedes fortalecer esa estructura que está dolorida al 100% en ese momento, pero si no lo estimulas con una carga pequeña, se inhibe. ¿Qué quiere decir que se inhibe? Que deja de contraerse. Entonces ahí está el detalle, en ir trabajando con cargas adecuadas y progresivas para que el cuerpo tenga algo que se llama adaptación positiva. Es decir, yo me puedo mover con menos cantidad de dolor o sin dolor mientras me voy fortaleciendo. Pero ¿qué ocurre? Que la gente se le quita el dolor y deja de entrenar o de hacer el fortalecimiento específico. Y ese es allí donde está la falla. En el momento en el que tú entiendes que tienes que tener un plan de fortalecimiento específico, permanente, ahí tú disminuyes las probabilidades de que el dolor lumbar reaparezcan. Ojo, tener balance en la musculatura no es la garantía de que no va a haber dolor lumbar nunca en la vida, porque como te digo, puede haber dolor lumbar por simplemente tensión excesiva de la musculatura, punto, sin que necesariamente eso implique una lesión grave. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, si las personas pues no hacen el trabajo, son recurrentes. Entonces yo siempre les digo, tener balance muscular, tus músculos fuertes y flexibles, que tengas buena flexibilidad de tu musculatura, porque además el psoas ilíaco, que es un músculo súper importante, está metido en todo el rollo del dolor lumbar. ¿Sí? Okay. Las personas que no tienen flexibilidad de, por ejemplo, la parte anterior de la musculatura, incluyendo los flexores de cadera. Claro, porque el psoas va de adelante y se conecta en la columna. Al revés, va desde tu columna hacia adelante y se inserta por aquí en la parte interna del fémur, en la cabeza del fémur. Justamente en la parte interna. Vas a tenerlo acortado, jala como que la fuerza afecta la movilidad de todo lo que es el segmento lumbosacro. Entonces, si no tienes ese balance entre la flexibilidad y la fuerza muscular, pues más probabilidades tienes de que aparezca alguna lesión que te pueda generar dolor lumbar. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo siempre? Mientras tú vayas trabajando en pro de mantener este balance, las probabilidades de que tengas un dolor lumbar disminuyen por encima del 30%. Y si llegase a aparecer un dolor lumbar, uno, no va a doler tanto como la primera vez del primer episodio que te limitó y tuviste que pedir 15 días de reposo. 2, no va a ser tan largo en el tiempo. Y 3, ya vas a tener herramientas para que si te vuelve a ocurrir, no esperes a que el dolor sea tan intenso, lo suficiente como para limitarte, sino que ya tienes una pauta en qué debes hacer al inicio. ¿Ok? Por supuesto que muchas veces nos tenemos que ayudar de tratamiento farmacológico, porque en inicio los fármacos nos ayudan a calmar el dolor. Y si tú logras calmar el dolor, puedes avanzar con lo que sí realmente va a dar soluciones definitivas a largo plazo. Si yo, por ejemplo, tengo dolor lumbar, dolor lumbar, hoy yo fui con mucha iniciativa y me tomé un par de diclofenac, pero mañana tengo fisioterapia. ¿Eso funciona? ¿No funciona? ¿Está bien que me haya tomado el diclofenac? Sí, puede funcionar siempre que hagas la terapia. Porque pasan dos cosas. Uno, que el analgésico yo no soy muy pro diclofenac
Digo yo de diclofenac por decir algo. Por decir alguno, pero yo no soy muy pro diclofenac, solo en casos muy puntuales se utiliza. Te pregunto porque tengo algunos amigos, he escuchado en algún círculo estos de mis panas fisioterapeutas, que al final cuando ellos consiguen, digamos, al paciente en la camilla, no logran como que, me imagino que por el tacto, por el feedback que van a tener del paciente, mira, te duele, no te duele, probablemente eso está medio enmascarado bueno, cuando tengo fisioterapia y me tomé el diclofenac. Vamos a ponerle las dos caras que siempre tiene la moneda. La cara de cara al paciente, uno, él se toma el diclofenac, va a tener menos dolor y va a tolerar mejor la terapia. Ok. Pero de cara al terapeuta o al médico rehabilitador, nos limita en saber cuál es la intensidad del dolor real o cuál es el punto de dolor real que el paciente tiene porque está atenuado con el fármaco. ¿Sí? Entonces, es difícil, por ejemplo, conseguir un punto gatillo. Exactamente, ese término que utiliza de enmascarar es tal cual así. O sea, los fármacos enmascaran el dolor porque lo atenúan. Entonces, nos puede limitar un poco a todos los especialistas en el área de rehabilitación a poder precisar con exactitud qué es lo que pueda estar generando problemas. Pero si ya la persona está en un proceso de rehabilitación, puede ayudar a que tolere mejor la terapia. Entonces tiene las dos caras, la misma moneda, o sea, es la misma situación, pero tiene una cara de mirada al paciente y otra cara de mirada al especialista o al personal que va a rehabilitarlo. Entonces, ¿nos lo tomamos o no nos lo tomamos? La recomendación es que si el dolor no limita, no te lo tomes. Claro. Sí, para que el tratamiento pueda ser lo más objetivo posible, porque además... Yo en parte cuando llega el box o alguno de mis clientes que, oye, que tengo algún dolor, alguna cosa, generalmente mi primera recomendación es acude al fisio. Claro. No te tomes nada, pero primero, yo no soy médico para estar recetando ningún medicamento. No te tomes nada. Lo primero es acude al fisioterapeuta. Si la cosa persiste, bueno, evidentemente escalamos quizás y vamos donde Laura. Claro. Pero inicialmente ve al fisio, que probablemente es una pequeña descarga, músculos cargados luego del entrenamiento. Que es la mayoría de los casos. Exactamente. La mayoría de los casos es por desbalance muscular. Que además yo creo que es importante decirlo, que muchas personas, yo creo que está muy instaurado en la cultura popular el tema de que quizás el cuerpo es un poco frágil. Entonces la gente, me duele la espalda, tengo que estar en cama, medicamento, fisioterapia, ya entonces hay una historia de operación, una historia de terror que solamente está en su cabeza. La fobia al movimiento, la cinesifobia que se llama así, el miedo al movimiento. Entonces dejan de moverse por miedo al dolor y eso complica más la cosa. Eso complica más cualquier situación en torno al dolor lumbar, la inactividad. En estos días tuve a una persona que yo voy a entrenar lo voy a entrenar a su casa. Y bueno, estuvo otra persona ahí con nosotros. Y entonces ella de algún modo decía, bueno, pero es que a mí no me gusta entrenar. Y digo, bueno, pero ¿cómo hacemos? Pues porque entonces es difícil esto para mí. O sea... Tienes que hacer negociaciones. O sea, ¿cómo? Porque... ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Literalmente. ¿Cómo te ayudo a... porque creo que está súper comprobado que el entrenamiento de esfuerzo funciona para todo, para la mayoría de las cosas, incluyendo evidentemente el dolor lumbar. Entonces, el tema de también debo querer entrenar y debo querer mejorarme. Por supuesto, o sea, es como todo, o sea, tú puedes tener la intención de ayudar a alguien y pones todo tu conocimiento y toda tu disposición para hacerlo desde la herramienta que tienes para hacerlo, pero si la persona no quiere... Es complicado. Es complicado, es muy complicado. O sea, ahí lo más importante es poder hacer el match, el enganche con el paciente y que entienda o con la persona que va a entrenar contigo, por ejemplo, porque ya de repente ya tú tienes unas bases y ya tú sabes la importancia del fortalecimiento de los glúteos y del core en pro de la prevención de problemas de columna lumbar. Que la persona entienda esa importancia. O sea, en la medida en la que su cuerpo esté fuerte va a tener menos dolor, punto. Flexibilidad y fuerza. Ese equilibrio, porque va a ser una persona más ágil. Entonces, cuando tú le explicas eso, a pesar de que sea una persona que no tenga el hábito y que no le gusta entrenar, lo va a hacer en inicio para poder sentirse mejor. 100%. Y en lo que comienza a sentirse mejor, se va a enganchar.
se va a enganchar a la práctica física porque además no solamente va a generar bienestar para él, sino que además le permite un entorno de interacción social que suma en todo este proceso. Claro, porque el dolor lumbar crónico genera otros limita, problemas, limita totalmente. afecta el estado emocional porque la gente se pone irritable, un dolor que tienes permanentemente 24/12 que no te permite dormir. Y el tema de no puedo hacer o no puedo hacer tal cosa, Exactamente. también evidentemente afecta negativamente, bueno, la autoestima, el desempeño diario de la gente. Totalmente, totalmente. Jesús, o sea, es increíble. Entonces, si tú logras, como en ese primer encuentro, bueno, tú no ves a la persona muy motivada, porque acuérdate que estamos luchando con, bueno, décadas, me quedo corta de decirlo, de cultura, de sedentarismo. Entonces, iniciar a las personas en la práctica física, en el entrenamiento, quizás sea una tarea difícil, pero más fácil ahora, que cada vez hay más personas que se están motivando. Entonces, a esa persona que te llega con resistencia, pues esa sutileza en explicarle la importancia que es el entrenamiento para él, para su vida, no solo por cómo se vea, sino que más adelante va a poder ser independiente, es lo que va a engancharlo. Activar, o sea, a comprometerse con él mismo en la práctica física. Eso es lo que le va a enganchar. Entonces, bueno, tú por un lado tú dices, bueno, ¿cómo te ayudo si tú no quieres? 100%. Pero siempre se enganchan de alguna manera, lo vas llevando progresivamente hasta que puedas irle aumentando las cargas progresivas, porque esa es otra. Muchas veces llegan sin el hábito, pero creen que en 2 días ya van a estar resolviendo el problema, entonces todo lo que no han hecho en toda su vida lo quieren hacer en 2 días. 100%. Entonces ahí es donde tú tienes que regularlo para que esa iniciación no sea dolorosa en la práctica. Claro, que entonces tengas que ir un pasito para adelante y un pasito para atrás y así voy, ¿no? Exactamente. Bueno, en mi historia en ese sentido me parece interesante, en el sentido que quizás yo actualmente no tengo ningún números maravillosos de peso muerto, qué fuerte eres pero tú, que ha mejorado, pero que ha mejorado a lo largo del tiempo justamente por constancia. Que me siento orgullosa, Jesús. Gracias, público. Pero sí es importante, o sea, justamente eso que dice, o sea, es ir poco a poco metiendo cargas, poco a poco sumando para ir avanzando en algo, bueno, que básicamente es lo que yo practico, pero se traslada al todo el que quiera entrenar en ese sentido. ¿Y tú cómo te has sentido con eso, con tus avances en tus pesos y con tu historial de dolor lumbar? Bueno, básicamente de tener un dolor lumbar por hacer un peso muerto mísero de 100 kilos y pasar 3 días en cama, ahora tener más de 200 kilos y sin dolor, que básicamente eso es lo más importante, que yo hago el peso muerto y no tengo dolor al día siguiente y sucesivamente no está el dolor, no existe, no me limita, eso es maravilloso. ¿Ves? Estas son las cosas que me alegran a mí la vida entera. ¿Ves? Bueno, y para la muestra un poco tienes evidencia, porque hay evidencia. Vi esos pesos de ayer. Y que yo fui digamos, un ejemplo que hice mi terapia, fui a mi consulta, hice mi terapia en meta, después continué con mi fortalecimiento y todo el asunto, que de algún modo ya independiente, uno va obteniendo conocimiento y bueno, vas creciendo y haciendo cosas. Evidentemente no todo el mundo tiene por qué llegar a ser un peso muerto muy pesado, eso no es necesario, pero sí tienes que ir sumando kilos a la barra de algún modo obligatoriamente. Total. ¿Y cuál fue el diagnóstico que te dieron? ¿El síndrome de? No quiero repetirlo. Síndrome de nalga aguada. Bueno, yo creo que esto quedó redondito por acá. Nos gustaría invitarlos a dejar sus comentarios acá en YouTube, en Instagram, seguirnos. Y bueno, esperemos que cualquier duda, comentario, cosas que nos quieran dejar, por favor, estamos a su disposición. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, bye bye. Y recuerda que si tienes dolor lumbar, no solo que lo puedes tratar, sino que además puedes prevenir la recurrencia de este problema. Así que chau, chau. Dale like y síguenos. Gracias.